Bueno, ¿se oye? Lo que pasa que no sé si este es el más... a ver. Hola, hola. Este es mejor. Este lo dejamos. Bueno, buenas tardes, noches a los que están en el Zoom. Esta es nuestra última presentación de este ciclo de seminarios de verano hasta nuevo aviso. No sabremos cuándo. Em, Como ya saben, estos son producto de trabajos de cártel, de dos carteles diferentes. Nuestro caso, hemos publicado un libro que se llama Experiencias en psicoanálisis con niños, ¿no? De cártel, ¿no? Pero sí, después lo cambiamos, sí, sí. Este, así que, bueno, voy a tomar un capítulo de este libro, trabajé para hoy. Y Paula va a tomar también algo de lo trabajado en su cártel. ¿M? Eh, la vez pasada tomé digamos, el valor de las primeras entrevistas con los padres, conceptos a trabajar, cuál es el propósito de las entrevistas, muchos conceptos ahí, historia, prehistoria, generaciones, cómo implicar a los padres, qué es el síntoma, o sea, qué funciones cumplimos ahí con los padres. En esta oportunidad lo que voy a tomar es qué podemos leer en el juego de un niño. Me serví digamos, del caso Juanito, porque la verdad que es maravilloso y es para seguir leyendo y reanalizando y las cosas que nos van surgiendo, que si pueden leerlo y leerlo los que están interesados en psicoanálisis con niños, cada vez van a encontrar algo nuevo y cada vez van a decir, ah, esto puede remitir a esta otra cosa. O sea, porque es un caso cerrado, pero que da para muchas cuestiones. Esto mismo tenemos que hacer en la clínica, que cada vez surja una nueva significación en lo posible, para ir abriendo, ¿no? En esta vuelta a la historia, a la prehistoria, a los síntomas ahí traídos a los sueños, a todas las formaciones del inconsciente. Bueno, voy a proceder a leer esto. ¿Qué podemos leer en el juego de un niño? Tras un breve recorrido por el caso clínico del pequeño Hans, voy a tomar dos de los juegos de Juanito para mostrar el inapreciable legado de Freud en cuanto a lo que él pudo leer y extraer de estos juegos y los aportes de Lacan a la teoría freudiana y además a nuestra clínica cotidiana, porque todo esto lo leemos en función de cómo aplicarlo en la clínica cotidiana, ¿no? Recorte del caso clínico, un breve recorte. Según Lacan, Juanito se valió de sus invenciones lúdicas, así como de su fobia, en cuyo centro se encontraba el significante caballo. Estas construcciones le permitieron ir desprendiéndose de su lugar de falo materno, metido en el punto de encuentro entre la pulsión real y el juego imaginario del señuelo en relación a su madre. Las dificultades de Juanito empezaron a desarrollarse a modo de una sucesión de fantasmas, una serie de reinvenciones, un proceso de sucesivas transformaciones debido a la confrontación con la turgencia de su pene real convertido en objeto de satisfacción. Allí comienza el drama porque Juanito no puede servirse de la liana, en algún momento Lacan dice algo de esto, de la liana, de la soga que tira un padre a un hijo. La liana fundamental de un padre para agarrarse de ella y dar el salto, que él dice jump, que se dice, es en inglés,
que lo desprenderá del lugar fálico en relación a su madre. ¿Por qué un salto? Porque el complejo de Edipo traslada al plano puramente imaginario todo lo que está en juego en la relación con el falo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, empieza como una cuestión imaginaria y viene el padre y su intervención introduce allí otra dimensión, que es el orden simbólico, el reino de la ley. Pero Juanito queda prendido de la captura imaginaria que se juega entre ser el falo para su madre o tener el pene. En ese momento aparece la angustia porque Juanito empieza a captar que el padre no es aquel al que Freud se había referido en el mito de Edipo, con quien pelearse, digamos, ¿no? Y le dice a su padre: ¿por qué me dices que prefiero a mi madre si es a ti a quien quiero? Lo quiere, pero a la vez rivaliza con él, necesita rivalizar con él. El padre de Juanito no es apto para soportar la función de sostén del mito de Edipo, ya que se obstina en no querer castrar. Nos dice Freud que la angustia busca su soporte en la fobia ante la figura del caballo por hallarse vacío, hueco, en lugar de un padre. En medio de su permanente cotejo entre el hace pipí de los varones y de las mujeres, se va dando un juego fundamental del significante, que es la permutación. Y ahí permuta, y un día es una cosa y otro día es otra cosa. El padre se vuelve loco tratando de entender qué es lo que Juanito le quiere decir. No, pero no habías dicho tal cosa. Sí, bueno, pero también es esto, le dice Juanito, ¿no? El caballo que muerde, empieza con el caballo que muerde. En realidad no empieza con eso, y sí empieza con eso. Empieza también con otra cosa que vamos a ver después. El caballo que entrará en la pieza, caballos que se tumban cuando el carruaje da vuelta, carruajes estacionados que se ponen de pronto en movimiento para seguir viaje, el caballo enganchado a un carruaje, caballos blancos que muerden los dedos, el coche, temor a estar dentro del carro y que éste parta de viaje con él adentro. Juanito tiene ganas de subirse al coche, pero teme que el coche, al desplazarse, lo separe de su madre. Continúa la permutación, un carro mudancero, o sea, de mudanza, ¿no? Que le da miedo. Caballos que tiran de un carro pesado y se tumban, susto ante un caballo que hace barullo con las patas. Así avanza su fantasía del caballo que tira del carro hasta el ferrocarril. Ahí se arma otro circuito de los medios de transporte del ferrocarril. Lacan considera este recorrido mítico como un circuito suplementario. Según Lacan, el drama del complejo de castración reside en que el pene es retirado y devuelto solo simbólicamente. Pero en cuanto a Juanito, el pene es retirado simbólicamente, pero no devuelto. Luego vienen los siguientes fantasmas. He viajado contigo en ferrocarril y hemos roto una ventanilla y el guardia nos ha llevado. Viajamos en tren a Gmunden. En la estación nos ponemos la ropa, pero todavía no estamos listos y el tren parte con nosotros. Finalmente Lacan rescata el valor de embarcarse juntos, aunque más no sea, para cometer una transgresión o para mostrar que ni el padre ni el hijo están listos. En medio de esta proliferación imaginaria de la fobia, el padre de Juanito rescata dos juegos que toman al caballo como elemento principal. O digamos que uno de ellos es un disfraz, que ahora vamos a ver. Durante el primer juego, que se sitúa un 5 de abril, porque todo va muy rápido con el caso Juanito, ¿no? Que está
Juanito va a ver a Freud, Freud le plantea lo del complejo de Edipo y se queda fascinado, este buen Dios, como sabe tanto, y parece que eso le va haciendo un efecto en él. Entonces, en este contexto, después de haber visto a Freud, le dice al padre eh, que él cree que los caballos de mudanza, si los caballos de mudanza tiran de un carro mundancero, se caen. Entonces, en este contexto, se da el primer juego. Esto todo contado por el padre. Por eso también es importante ver acá el valor de la intervención, aunque sea del padre. Acá no interviene la madre. No solo por todos los conceptos, lo que es el síntoma, esto y aquello y la constelación del nacimiento, sino que el padre puede aportar cuestiones, madre, padre, que el niño no puede traer por sí solo. Y todo esto es gracias no solo a que él era discípulo de Freud, sino que él va relatando estas cosas, porque si no, no nos hubiéramos enterado. Hans trota como un caballo, cae al suelo, patalea y relincha. Así empieza el juego. Repetidas veces se abalanza sobre el padre y lo muerde. Entonces Freud acá interpreta que se trata de una permutación de roles, dado que el juego está al servicio de una fantasía de deseo. Entonces él es el caballo, él muerde a su padre y así se identifica con él. Además también se identifica con el mismo fantasma de ser devorado, pero en vez de quedarse en la pasividad, toma la posición activa de morder. Bueno, después hay un segundo juego que está situado el 9 de abril, en medio de la escena de los calzones de la madre, calzones amarillos, calzones negros, que si él ve que la madre se los pone, que se los saca, pero hay una cuestión importante que él dice que ¡buah!, que le da asco y se tira al piso, que mira pero no mira, pero le da asco. Eso es determinante también allí. Eh, y en este contexto, digamos, surge el segundo juego, que Hans solía jugar con sus amigos, ¿no? Y él le responde a su padre que fue por entonces que él se agarró la tontería. O sea, él va situando distintos momentos donde se agarró la tontería. Acá dice, por esto me agarré la tontería, ahora va a decir, ¿no? Se trata de una palabra utilizada por Juanito para nombrar la fobia, esta de la tontería, ¿no? Se ponen de acuerdo padre e hijo y lo nombran así. Agrega que él era el caballo y Berta, una amiguita del barrio, el cochero, que casi siempre jugaban al carro y al caballo sin carro. Y agrega, cuando el caballo tiene un carro, puede andar sin carro y el carro puede quedarse en casa. Fritz también fue una vez caballito. Fritz es el otro amiguito, ¿no? Corría muy fuerte Fritz y una vez tropezó con una piedra y le salió sangre. Metió el pie en un poco de agua y después se puso una venda. Luego le explica a su padre que se agarró la tontería porque sus amigos decían por causa del caballo y por causa del caballo. Y por esto se agarró la tontería, dice. Lacan aporta lo siguiente, que Freud consideró que Juanito no afirmaba haber contraído la tontería durante esa época, en realidad, sino en conexión con aquella época. A ver, ¿con cuál? Con la época donde, a ver, no sabemos en conexión con qué época, pero
en el momento, él hace alusión al momento en que ya estaban todos los elementos, dice. Pero se necesitó, claro, en realidad en ese momento, Juanito lo dice retrospectivamente, ya estaban todos los elementos, pero no estaba el pene real todavía cuando jugaban a esto. Y retrospectivamente él dice, como siempre en una precup, que fue en esa época. Dice, pero se necesitó de la presencia del pene real y su erección para que en una precup se desencadenara el síntoma de la tontería, ¿no? Y destaca el siguiente comentario de Freud. Freud dice así: yo completo por el niño lo que él no sabe decir. Y acá les voy a mostrar cuál era la frase, porque dice a causa del caballo o por causa del caballo. Pero en alemán es wegen dem Pferd. Wegen es a causa, perdón. Dem es del y Pferd es caballo. Ahora, wegen permite un juego, cambiando una letra, y ahora lo vamos a ver. Ya lo vimos en algún seminario, pero lo vamos a volver a ver. Entonces, dice que, vuelvo con esto, Freud quiere decirnos que la palabra wegen vela, disfraza, oculta, distorsiona la palabra wagen, la A, acá arriba. ¿Sí? Lacan nos dice que el caballo es un elemento que une y coordina, cumple una función de mediación a lo largo de todo el desarrollo del mito y que la frase wegen dem Pferd es ubicada por Juanito nada más ni nada menos que en el nacimiento de la fobia, poniéndose en juego los siguientes mecanismos. En primer lugar, wegen le transfiere todo el peso gramatical a dem Pferd. Es como el tero que pone los huevos allá y chilla acá. Bueno, algo parecido. Wegen pasa desapercibido y donde se va es al caballo, pero en realidad es Wegen que está además disfrazado, y que es otra palabra, que es Wagen, la que está disfrazada y oculta ahí. Así funciona el inconsciente además, ¿no? Entonces, Wegen transfiere todo su peso gramatical a Denfer, mecanismo preciso y típico de la metonimia, que es el paso de peso de sentido. De este modo, Wagen queda de más velado, disimulado por sustitución metafórica. Acá tenemos las dos cosas, la metáfora y la metonimia. Agrega que así funciona el inconsciente, ya que de este modo el más importante de los dos circuitos es el de los ferrocarriles, que contiene los Wagen en un segundo circuito que le armará el camino a Juanito para embarcarse con el padre. O sea, lo que queda oculto es su dificultad, el poder embarcarse con el padre. Para embarcarse entonces, que le armará el camino a Juanito para embarcarse con su padre, así quedando desapercibido y opacado por el circuito del caballo, a no ser que, gracias a Freud, lo descubrió. Si no, estaba el caballo ahí en primera línea. Por los mecanismos de condensación y desplazamiento. Esto es algo que nos enseña en la clínica con niños en castellano, también tenemos estas cosas. Estar atentos a los juegos de palabras, a toda la creatividad, a todas las cosas que podamos colocar allí, sobre todo porque estamos ahí para jugar, para digamos, cumplir con roles, meternos en la ficción del niño, ser parte de la ficción, pero al mismo tiempo escuchar estos mecanismos, ¿no? En función de lo que ya escuchamos de los padres, ¿no? Em, ¿Vamos bien con el tiempo? Lacan nos dice además que en los enunciados de este juego puede leerse que la solución de la crisis dejó una matriz
de su futura relación con las mujeres, en que la heterosexualidad está suficientemente afianzada, pero esas niñas seguirán marcadas por un estigma. Juanito amará a las mujeres, pero vinculadas con una puesta a prueba de su poder. ¿Por qué? Porque siempre aparecen las nenas con un látigo o con riendas tirando de un carruaje. Y él a veces es el caballito, con Berta era el caballito. Le queda esa marca que empieza con Hannah, que es la hermana, y sigue con Berta y las amiguitas, ¿no? Por ello nunca dejará de temerles, ellas serán sus dueñas, dice Lacan. Bueno, esto lo podemos ver en la clínica, ¿no? De los futuros varones, ¿no? Que cuando quedan dominados, ¿no? Por el látigo de una mujer, o la palabra de una mujer, o el látigo de una mujer. Otro aporte de Lacan al análisis freudiano de estos juegos es el recorte de la siguiente frase. Una vez tropezó con una piedra y le salió sangre. Fritzl, en el juego. Lacan halla en la lastimadura en el pie una alusión a los elementos del mito, recordándonos que Layo y Edipo se encontraron por casualidad en la encrucijada del camino a Delfos. Se encuentran ahí, en la encrucijada, sin saber que eran padre e hijo. Entonces se desencadenó una disputa por la prioridad de paso entre Layo, quien iba en carro, y Edipo, quien iba a pie. De esta disputa resultó que Edipo, quien era el más fuerte, pasó adelante. Pero la disputa se reanudó porque uno de los caballos del carro de Layo había golpeado con su pezuña el talón de Edipo. Así, para que Edipo cumpliera su destino, el de asesinar a su padre, debía tener en el pie esa herida hecha por la pezuña de un caballo. Vemos de este modo jugarse una transmisión mítica milenaria que hasta donde podemos saber ha venido transmitiéndose a partir de la cultura griega, generación tras generación, hasta ser leída y descifrada por Freud. También podemos considerar que los juegos de Juanito operan como un modelo fundamental de la salvaguarda ante las dificultades inherentes a la tramitación edípica de un niño, y esto nos ubica ante el trabajo que tiene un análisis al interpretar. Aún un juego que pueda parecer tonto o insignificante. Ambos maestros nos legan el valiosísimo aporte de cómo leer el juego de un niño, ya que no es al yo del niño al que el analista ha de dirigirse en el juego, sino a los significantes expresados a través de él. Para ello se trata de soportar y sostener lo que no se entiende, más en el juego de un niño y en las palabras de un niño, siendo que el juego nos plantea un enigma a develar y descifrar. Un niño que juega tranquilo nos da una garantía de salud mental, aunque tenga muchos pequeños síntomas que angustian a sus padres. Nos lo afirma Freud en El poeta y el fantaseo con las siguientes palabras. La ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio. Bueno, hasta acá. Bueno, Lidia, realmente me encantó. Eh, qué bueno, qué buena transmisión de qué leer ahí en un juego, ¿no? Qué bueno también esto que traes al final, que no es al yo del niño y que entiendo que como vas trayendo, leyendo las palabras que sustituyen a otras, los circuitos que un niño puede armar, eh, ahí uno va siguiendo el significante, ¿no? Porque ese es el aporte de Lacan, me parece, ¿no? Al psicoanálisis con niños. Porque, bueno, Freud, digamos,
formuló, ¿no? La dimensión del significante con esto que va trayendo. Él mismo lo captó, pero Lacan lo formaliza, ¿no? Y los analistas anteriores a Lacan, como Klein, que bueno, que aportaron la técnica, pero Lacan nos aporta esta dimensión fundamental de ir siguiendo los significantes, ¿no? Y cómo allí uno se dirige al inconsciente del niño, ¿no? Eso, pensaba. Bueno, eso por ahora, gracias. Y vas haciendo apertura, porque mismo el caballo, ¿no? El caballo que se tumba, Juanito, se infiere ahí que el caballo en un momento es el padre, que tiene que tirar de algo muy pesado y no puede y se cae, padre caído. Puede ser la madre en un primer momento con su voracidad que muerde, o sea, ¿cómo va? O una conversación que habíamos tenido, Paula me decía el caballo, la medida de lo que es la fuerza, a veces se dice caballo de fuerza, o sea, la fuerza de un padre, ¿no? Allí. Hay muchas cuestiones, cómo va pivoteando y abriendo el significante, no solo con los niños, con los adultos también, pero Juanito es exquisito en esto, ¿no? La verdad que es maravilloso. Bueno, gracias, Lidia, me encantó. ¿Se escucha? Eh, es verdad esto que vos decís, ¿no? Que cada vuelta de lectura uno descubre algo nuevo, un montón de cosas nuevas. Fui descubriendo en esta lectura que vos hiciste. Muy lindo. Pensaba en esto, ¿no? Que la liana, la soga que tiene que tirar un padre, como el síntoma ahí cómo trabaja el inconsciente, ¿no? Y que en realidad el trabajo de Freud es cómo creyó en el inconsciente. Impresionante, porque bueno, no tenía el concepto de significante, pero es impresionante. Yo te quería preguntar en relación si podés abrir esto, que el pene retirado simbólicamente, pero no devuelto, si lo querés abrir. Eh, claro, el pene es retirado porque interviene el padre, está el temor a la castración, entonces en ese temor es perdido, pero no es devuelto porque no le devuelve los títulos en el bolsillo. Se queda sin esa parte. O sea, él se identifica, muerde al padre, se queda con una parte, digamos, pero no le quedan los títulos para ejercitar su genitalidad a partir de la adolescencia en adelante, qué sé yo, ¿viste? Entonces, por eso él arma todo ese recorrido, este embarcarse, esa cosa creativa que tiene, que no es sin la presencia de Freud, que el padre está tan entusiasmado, no es sin todo eso, esa creatividad arma ese circuito suplementario que lo va a llevar a embarcarse con el padre, aunque más no sea los dos amigos ahí cumpliendo una transgresión, ¿no? Está bueno, está muy lindo todo lo que vas trayendo. Claro, eso le permitiría, pensaba, esta dimensión de que también puede jugar el caballo, representarlo a él en la caída, porque él también tiene que caer, ¿no? De ese lugar que ocupaba con la madre. O sea que él también tiene que caer. Eh, bueno, me parecía fantástico lo que ibas trayendo en los distintos juegos, que toda la transformación, ¿no? Que por ahí puedas abrir, que se va dando, donde él va haciendo todo un proceso, ¿no? Va elaborando una posición. Por eso me parecía interesante esto de poder caer de ese lugar de falo, decías, de la madre, a embarcarse con el padre. Lidia, y concretamente este Wilhelm Dempfer que vos decís esconde algo que ahí el analista le hace surgir, que es el Wagen.
O sea, el aporte del analista es esto que no estaba ahí y le coloca algo nuevo, el Wagen. Exactamente, porque en algún lugar Lacan lo dice y la llama a la madre del padre o sea, la abuela de Juanito, la abuela paterna, la incesa terrible. Porque si leen el texto de Juanito, él viaja a Lines mucho, en el tren con su padre. En Lines vive la madre del padre. Iban solos. Entonces, todas las peripecias, para él era muy importante el tema del vagón, de los vagones, porque además Wagen es vagón, ¿no? Entiendo que en alemán algo ahí, eh, por eso embarcarse en el circuito de los trenes, porque el padre además está tomado, porque va bajando en las generaciones la posición. El padre tomado por su madre. Y él que no puede salir de esa trampa, ¿no? Que le cuesta salir. Gracias a todo esto algo va haciendo, ¿no? Entonces, Wagen sería vagón, Claro, claro, o sea, vuelve a aludir al medio de transporte. claro. Y Wagen creo que también es algo de carro, porque acá dice carro. Claro, todo el valor que tienen los medios de transporte en los juegos, ¿no? Exactamente. Hay que estar muy atento a eso también, porque no solo el El tren movimiento, lo que va a permitir el movimiento, claro. y el desprenderse de un lugar para habitar Claro, otro. Y, por claro. ejemplo, los carros mudanceros, la mudanza es desalojar un lugar para habitar otro, que es el drama de él. Tiene que desalojar un lugar para habitar otro, que es el que el padre no le termina de ofrecer. Ujú. Bueno, Me hacías pensar, Lidia, en algo ahí medio paralelo. ¿Qué juguetes tenemos en el consultorio, ¿no? Cuando, qué juguetes elegir, ¿no? Si, bueno, si nos vamos sirviendo de la literatura psicoanalítica, de los casos, bueno, un trencito, no sé, pensaba, ¿no? Algunos muñecos, otros, bueno, libremente, pero digo, ¿no? Para ir pensando, ¿no? Autitos tiene que haber. El enganchar, porque Lacan decía, ¿quién está uno enganchado, no? El engancharse, desengancharse. Ah, cierto. Yo esperando. Oh, Ali. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy lindo recorrido, Lidia. Muy grato volverte a escuchar en las elaboraciones que fuiste haciendo del caso Juanito y del juego. Me quedé con algo que, que hoy lo escucho de otra forma, ¿no? Con el recorrido que hiciste. Cuando el padre le dice, ¿por qué me dices que prefiero a mi madre si es a ti a quien quiero? Si le toca al niño despejar los registros, porque el padre le responde con el registro imaginario y él rectifica por lo simbólico, ¿no? Sería como, lo reenvía al lugar materno, por la vía de la preferencia es una vía absolutamente imaginaria, ¿no? Él coloca allí que así que bueno, y también pensaba en esto que decías, embarcarse con el padre también supone una renuncia, fundamentalmente a dejar de cubrir ese lugar de falta materna, ¿no? Pensaba. Bueno, gracias Lidia, si querés tomar algo de esto me parecía muy interesante. Gracias, Ali. Em, sí, la renuncia por ahí es posible si el padre se presenta también como feroz. Y el Claro. padre no había manera, Juanito lo instaba todo el tiempo a la ferocidad, porque tú me pegaste, yo no, yo cuándo te pegué, no, estás celoso. No, yo no estoy celoso, o sea, mucho con el tema de los celos. Juanito ya no sabía cómo decírselo al padre, Ujú. en realidad. El padre hizo lo que pudo, ¿no? Pero llegó hasta ahí. Y no, claro, no captaba estos deslices, pero Freud estaba
estaba ahí atrás, el buen Dios decía, ¿no? No, está en comunicación con el buen Dios, decía, que sabe tanto. Sí. Sí, sí, totalmente. Tiene que, pero necesita un empujón para desalojar ese lugar. Necesita que el padre le tire la soga, una liana. ¿Cómo vamos con eso? Gracias. Gracias a los que preguntan y a todos los que están acá. Bueno, gracias Lidia, gracias por tu trabajo, muy interesante. Quería preguntarte por cuando el primer juego, donde decís que Juanito se identifica con el fantasma de ser devorado, pero ahí toma una posición activa. Esta necesidad de tomar una posición activa, que entiendo que es parte del juego, donde el niño hace activo lo que vive de forma pasiva, ¿es una forma de incorporar al padre? Eh, puede ser en esa identificación, y identificación con lo que él le requiere al padre, que sea activo. Que no, claro, exacto. Y al mismo tiempo es hacer activo lo pasivo sufrido en su fobia, ¿no? De ser devorado pasa a devorar. Silvia, Silvia, adelante. Hola, sí, ahí estoy. Hola, sí se escucha ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, se escucha, se escucha. Bien. Eh, Lidia, te quería hacer una pregunta, porque me quedé justo recién vos trajiste algo, ¿no? Vos empezaste diciendo esto, no, claro, que Juanito no pudo servirse de la liana, esta del padre, o sea, no pudo agarrarse de esa liana, ¿no? Para correrse, desprenderse de ese lugar fálico. Y después él trae en el segundo juego, dice, por esto me agarré la tontería. No sé, me vino, digo, ¿qué será esa tontería? ¿Se habrá agarrado de eso porque no estuvo esa liana? Eso me quedó ahí. Y la pregunta iba, que me quedó ahí, no termino de entender. Vos decís que ahí, o lo dice Lacan, creo, estaban todos los elementos, pero no estaba el pene real. ¿Podrías abrir un poquito eso? Porque no termino de entenderlo. Gracias. Gracias a vos, Silvia. Está bueno lo que decís, me agarré la tontería porque justamente eh, la fobia viene a cumplir la función ahí de sintomatizar algo, que es que no, ese paraíso se le convirtió en un drama, digamos. El paraíso de estar pegado a la madre, ser querido por la madre, de la que me quiere, toda esta cuestión inicial que después se va transmutando, se le convierte en un infierno y no puede salir. Entonces, ¿qué recurso? La fobia con todo esto que fuimos colocando, ¿no? Que fui leyendo. Y tu segunda pregunta era, el pene real. Porque en el momento del juego, seguramente él tenía todavía, no llegaba al momento donde aparece la turgencia del pene, que se le despierta. Y él después, una vez que esto se le despierta, lo une con el recuerdo. Hace una unión en una precup. Hace como una lectura a la inversa. No sé si va quedando más o menos. En Sí, el, mo- sí, en el, mo- sí, no, disculpa. O sea, en el momento en que él está jugando, todavía no estaba presente la turgencia ahí. Aparece ahí nomás, porque todo es muy seguidito. Ujú, O no la tuvo en cuenta y después la tiene en cuenta y vuelve y une las dos cuestiones. ujú. Bien, bueno, gracias. Bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta, le doy la palabra a Pau. Bueno. Bueno, em,
Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando la cuestión de el juego del Fordá. La clase anterior, la que di a fines de enero, bueno, consistió en el recorrido de las definiciones del juego infantil que nos brinda Freud, Klein, Aberasturi y Lacan, algunas de ellas, ¿no? Por supuesto. Y luego se articuló el juego del carretel, el juego del Fordá, también nombrado como juego de presencia-ausencia, con la compulsión de repetición. Y la clase esa finalizó con este juego y su dimensión simbólica. Bueno, ahora voy a continuar con el recorrido que Lacan nos da a través de sus seminarios de este juego, del Fordá, como siguiendo un hilo del carretel para poder ver qué conceptos va trayendo y cómo va avanzando con cada seminario una vuelta más le da, ¿no? Voy a tomar la demanda y el deseo, dos conceptos que nos brinda Lacan, y su relación con el Fordá. Para hablar de la demanda y el deseo en relación con el juego de ausencia y presencia, tomaré el seminario de las formaciones del inconsciente de Lacan, que es el seminario 5, ¿no? Y allí postula que el deseo se articula necesariamente en la demanda. Solo podemos entrar en contacto con él, con el deseo, a través de alguna demanda. La demanda, dice Lacan, se instituye en la dialéctica del Fordá. Allí se constituye, en este juego. Y nos dice que la demanda está vinculada con algo que está en las propias premisas del lenguaje, es decir, una llamada. Lo que está en la premisa del lenguaje es la llamada. ¿Una llamada de qué? De presencia y de ausencia. ¿A quién llama un niño, un sujeto? A un objeto. Este objeto es llamado por la primera articulación y no es un objeto puro y simple, dice Lacan, sino un objeto símbolo. Se convierte en lo que hace de él el deseo de la presencia. Y en esta dialéctica porque toma dos términos, ¿no? Primordial, el Ford y el da, el aquí, allá. En esta dialéctica primordial no es el objeto parcial de la madre seno o de la madre alimento, sino que dice que el objeto en cuestión es un paréntesis simbólico. ¿De qué? De la presencia. Y en ese interior se encuentra la suma de todos los objetos que ésta puede aportar. Y la búsqueda del niño en su llamada apunta más allá de la presencia, en tanto que esta presencia está enmascarada, sintomatizada, dice, simbolizada. El niño, antes de toda palabra, ríe, sonríe. Y la sonrisa, nos dice Lacan, siempre está vinculada con la distensión, con cierta satisfacción. Cuando el niño sonríe, sonríe presente, despierto, en una cierta relación, no solo con la satisfacción del deseo, sino con algo que está más allá. ¿Más allá de qué? De la presencia. En la medida en que puede satisfacerlo
con una conformidad posible con su deseo. Dice que la presencia familiar a la que está habituado es la llamada aprendida antes que la palabra. O sea, la llamada es anterior a la palabra, ¿no? Y la risa responde también a todos los juegos maternales, que son los primeros ejercicios en los que se le aporta la modulación y la articulación misma. Y la risa está vinculada con el más allá de la demanda, mientras que el deseo está vinculado con el significante de la presencia. Las primeras risas van dirigidas al más allá de dicha presencia, al sujeto que está ahí, detrás. Bueno, voy a tomar ahora la dimensión que nos trae Lacan en el seminario 6 del deseo y su interpretación, que nos va a abrir la dimensión del objeto A en el fantasma y su relación con el Ford-A. Ahí dice que el Ford-A es el momento de la introducción del sujeto en lo simbólico. Esto lo dice y lo repite en todos los seminarios. Comienza cada vez que nos trae el Ford-A, que el sujeto allí se introduce en lo simbólico. Y acá trae otra dimensión que dice que se sitúa justo antes de la aparición del sujeto barrado. O sea, antes de ser barrado, antes de que aparezca barrado el sujeto, aparece esta dimensión, ¿no? Antes de esto, que ese se interroga por la relación al otro, al gran otro. ¿Al gran otro en qué sentido? En el sentido de que está presente o ausente. El sujeto entra en lo simbólico. En tanto, bueno, hace esta interrogación, luego entra en lo simbólico, pero ¿qué pasa a su vez? Hace surgir el objeto transicional de Winnicott. Dice la pelotita del Ford-A, el carretel del Ford-A. Allí surgen estas dimensiones del objeto. Y a partir del momento en que se convierte en fantasma, ese juego puede considerarse como promovido a su función en el deseo. Dice, es decir, que el sujeto no entra más en el juego, sino que se anticipa en ese juego. En esa medida está enteramente incluido en el fantasma y se capta a él mismo en su desaparición. Lo que es exigible para el fantasma en tanto que soporte del deseo es que el sujeto esté representado en el fantasma en el momento de desaparición. En el seminario de la identificación toma la función del objeto, del A minúscula, en la identificación del sujeto. Y dice Lacan que podemos poner en el lugar del A, del objeto A, la pelotita de ping-pong, es decir, nada, cualquier cosa, cualquier soporte del juego, cualquier cosa que funcione como soporte de este juego. Juego de alternancia del sujeto, dice, en el Ford-A. Bueno, el Ford-A como posibilidad de cobertura frente a la angustia. Ahora hago un salto al seminario 10. Allí Lacan enseña que la nostalgia del seno materno no es lo que engendra la angustia, sino su inminencia, su cercanía, su proximidad. No es ni el ritmo ni la alternancia de la presencia-ausencia de la madre. Allí no hay angustia, dice Lacan.
Y lo demuestra el hecho de que el niño se complace en renovar este juego. Recuerdan que Freud decía que este juego lo hacía y lo repetía de innumerables formas y veces, ¿no? Dice acá que la posibilidad de la ausencia es la seguridad de la presencia y que lo más angustiante que hay para el niño y que se produce es cuando precisamente la relación sobre la cual se instituye la de la falta que produce el deseo, cuando esta relación es perturbada al máximo, ¿cuándo? Cuando no hay posibilidad de falta. Cuando tiene, dice Lacan, cuando tiene la madre siempre encima, modelo de la demanda que no puede desfallecer. O sea, la madre encima y esto que no cae, que no desfallece, esa presencia. Si cae, está esa otra posibilidad, la posibilidad de la presencia-ausencia, pero si no, no. Y entonces el niño se angustia. O sea que el juego posibilita una cobertura, una distancia allí y un refugio, una mitigación, una distancia ahí con la angustia, ¿no? Bueno, ahora paso al otro seminario, que es el seminario 11, al siguiente, que es los 4 conceptos del psicoanálisis, es el seminario 11. Vuelve a decir que el Fordá siempre comienza igual, que es un ejemplo de la simbolización primordial. Y dice que la fuerza inaugural, esto que lo inaugura al juego, ¿no? Que es su esencia repetitiva, que no viene de la oposición del Ford y del Da. Los dos fonemas, dice, encarnan los mecanismos de alienación que se expresan en el Ford. La alienación y la separación son conceptos que Lacan trabaja mucho en este seminario y dan cuenta de un tiempo de la constitución subjetiva. Y dice que estos dos fonemas se encarnan ¿en dónde? En este fonema, en esta palabra, Ford. Y dice que, como toda la ley del significante, no hay un significante sin otro, o sea, no hay Ford sin Da. Valga la expresión, dice sin Dasein. Ahí entiendo que está tomando la dimensión de la existencia del sujeto. Es un tiempo de la constitución que toma algo de la existencia en estos dos mecanismos, dos fonemas quiero decir. Y también, bueno, dos tiempos de la constitución. Bueno, dice, el pequeño sujeto no puede ejercitarse en el juego del Fordá, ya que ningún sujeto puede captar esta articulación radical. Hay algo que está anterior, que es más grande, que es el mundo simbólico, entiendo que va por allí. Lleva a cabo el juego con la ayuda de un carrete y lo coloca así, el objeto A. El ejercicio con este objeto se refiere a una alienación y no solo a un presunto dominio. En Seminario 1 había dicho que el sujeto se complacía en dominar, siguiéndolo a Freud, ¿no? Pero acá va más allá. Se complacía en dominar la presencia y la ausencia de la madre, esa experiencia dolorosa. Pero acá, bueno, dice que no es solo eso, sino que va más allá. Y está colocando todas estas cuestiones, ¿no? Y dice que la alienación es una de las dos operaciones que se realizan en la relación del sujeto con el gran otro. La alienación es la primera operación esencial que funda al sujeto. Es la unión con el otro. La alienación, nos dice, consiste en ese vel. El vel son dos flechitas que dibujan como un rombo, ¿no? Esto lo trae en un matema. Pero dice, tomemos esta dimensión, que la alienación consiste en ese vel
que condena al sujeto a solo aparecer en la división. Dice que si aparece de un lado como sentido, producido por el significante, del otro aparece como afánisis, o sea, se desaparece. Y dice que la segunda operación, la separación, lleva a su término, la circularidad de la relación del sujeto con el gran otro. Dice que el sujeto encuentra una falta en el gran otro. ¿En qué? En la propia intimación que ejerce sobre él el otro, con su discurso. Dice que el otro tiene un discurso, pero hay intervalos, y en esos intervalos del discurso surge en la experiencia del niño algo. No sabe qué quiere el otro de él. O sea, dice, me dice eso, pero no lo entiende. Entonces se pregunta, ¿qué quiere? ¿Pero qué quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere el otro de mí? En este intervalo, dice que corta los significantes, el entre, dice que es la guarida de la metonimia. Allí la metonimia. ¿Y qué se escapa, qué se arrastra, qué se desliza, qué se escabulle? Por allí el deseo. Dice que el sujeto aprende, puede captar algo del deseo del gran otro, ¿dónde? En lo que no encaja, en las fallas del discurso del gran otro. Y todos los porqué del niño, que si uno observa a un niño pequeño, empieza, ¿por qué esto, por qué aquello? ¿No? Dice Lacan que no surgen de la avidez por la razón de las cosas, pero sí constituyen una prueba para el adulto, una puesta a prueba al adulto. ¿Por qué me dices eso? Eso es el enigma del deseo, dice Lacan. El enigma del deseo adulto, para el adulto, ¿no? Y para responder a esta captura, el sujeto, ¿qué hace? Responde a la falta con su propia desaparición. Y aquí sitúa en el punto de la falta percibida en el gran otro. Surge un juego allí, que es el puedes perderme. Ese juego de los niños que se van corriendo y miran para atrás, o a veces no. Esos juegos, ¿no? Como que uno podría pensar, bueno, está primero el juego del carretel, el juego de presencia-ausencia, y después viene este otro juego, que es el puedes perderme. Dice que el primer objeto que propone a ese deseo parental, cuyo objeto no conoce, es su propia pérdida. ¿Puede perderme? El fantasma de su muerte, de su desaparición, es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego en esta dialéctica, y en efecto lo hace. El niño evoca comúnmente el fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus padres. Bueno, hasta ahí. De algo. Primero me pareció lindísimo el recorrido que hiciste por los seminarios, cómo fuiste investigando en el cártel. Si podés abrir esto último, que eh, digamos, en el puede perderme el fantasma de su muerte, de su desaparición, esto último, el último parrafito, es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego en esa dialéctica y en efecto lo hace. El niño evoca comúnmente el fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus padres. Una falta cubre a la otra. ¿Puedes abrirlo? Bueno, acá entiendo que trae dos dimensiones, dos faltas. Está la del sujeto y la del gran otro. Entonces el niño en el tiempo de la alienación
¿qué trae? Su falta en ser, hay allí una pérdida. Y después está en eso que va captando que hay una falta en el gran otro. El gran otro son los padres en un comienzo, digamos, ¿no? Podríamos pensarlo. Entonces ahí va a jugar las dos faltas, una falta por la otra, una falta sobre la otra. En el puedes perderme, el niño convoca al fantasma de la muerte de los padres, coloca algo de esa angustia. Lo podemos ver en la clínica, ¿no? Cuando traen estas dimensiones de que por ahí, en este ejemplo, recuerdo el caso de alguien que me había comentado que una madre que se angustiaba mucho cuando el niño se iba corriendo y se desaparecía, se desesperaba realmente, ¿no? Bueno, ahí está como la prueba de algo de la dificultad en la angustia de esta madre de perder al niño, ¿no? Entonces queda en esa presencia, porque la madre estaba siempre muy presente y no podía garantizar alguna ausencia, ¿no? Entonces en esa dimensión está, me parece, jugada la dificultad de esta mamá en ese tiempo, que es el tiempo de la separación. Ese juego del puedes perderme toma ese otro tiempo, ese segundo tiempo, ¿no? El de la separación. A ver, toda esa frase larga era esta, ¿no? De que decís que evoca comúnmente el fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus padres. Claro, él se hace faltar al otro allí. Evocar el fantasma de la propia muerte es hacerse faltante para los padres también, ¿no? Y ese es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego en esta dialéctica, y en efecto lo hace. Y sí, porque juega en esa dimensión de poder desaparecerse, por eso se constituye el fantasma. O sea, primero está en esa dimensión de no entiendo qué quiere, qué me quiere el otro, qué quiere el otro. Me hago un objeto y en eso puedo ser esto, ¿no? El primer objeto, puedo hacerme ser ese objeto, ¿no? Y lo hace en esta dialéctica, en la relación entre los padres, con los padres, ¿no? En la relación de amor con los padres. Entiendo que es esa dimensión, eso de que pueda desaparecerse, pueda hacerse ser un objeto, ¿no? Bueno, en esta dimensión la afánisis, hacerse desaparecer ahí. Bueno, esto. No es fácil, pero bueno. Gracias, sí, la verdad, sí. Todo un recorrido muy complejo y entonces empezamos por el final, después vamos de abajo para arriba. Claro, me hacías acordar por esto del final, del fantasma de su propia muerte, ¿no? En ese puedes perderme. Porque empezaste hablando del Fordá y pensaba la dialéctica de la demanda que tiene que ver con el estadio del espejo, ¿no es cierto? O sea, toda la dialéctica del narcisismo. Y, y Lacan habla, o sea, esta desaparición, no toca esta desaparición detrás de la imagen del semejante, esta constitución ahí en el estadio del espejo, el valor del semejante, porque es el momento donde con la entrada del otro niño, ¿no? El sujeto queda desaparecido porque ya no está él ahí, ya se ve en el otro esa propia muerte, digo, sí, toca la desaparición porque ya a partir del estadio del espejo ya él se representa, va a estar representado en el otro, ¿no? En ese semejante. Por eso me digo, ¿estás de acuerdo con eso? O sea, me parece que Sí, entiendo que ¿no? sí. Como Claro. abriendo este punto tan importante del fantasma, o sea, puedes perderme porque se pierde ya detrás de la imagen del otro. Y a partir de ahí ya el sujeto está barrado, desaparecido detrás de la imagen del otro, ¿no? Sí, el ¿Sería tiempo del así? transitivismo entiendo Claro, que es, ¿no? Que el claro. niño es el otro y se desaparece allí, ¿no? Como llora porque al otro le pegaron y él dice me pegaron, ¿no? Lo ve al niño. Ya juega Ya fue. representado por otros, ¿no? Claro, Ya no es él, ya está barrado. Bueno. claro.
sí, está Gracias. bueno. Bueno, bárbaro, gracias. Claro, claro, tal cual. Freud cuando trae, también me hacías pensar en esto del espejo, que Freud cuando trae el juego del Fordyne, más allá del principio del placer, que en una nota del pie trae esta dimensión de que el niño se miraba en el espejo y se hacía desaparecer todo. O sea, el juego también era, esa era otra variante, ¿no? Eh, Después viene el juego de las escondidas, ¿no? Donde ahí un niño se esconde atrás de algo y bueno, no quiere ser descubierto, ¿no? Eh, bueno, se puede pensar, o sea, obviamente este juego es ese tiempo, en ese tiempo constitutivo, pero bueno, estos juegos posteriores evocan, pueden reeditar algo de esa dimensión constitutiva, sí, en esto de desaparecerse en la relación con el otro, ¿no? Atrás de la imagen del otro, del semejante. Buenísimo. Ahora, bueno, me encantó el recorrido que hiciste, me parece de mucho trabajo, muchos conceptos. Y cómo tener esto en la cabeza puede ayudar a que uno pueda leer ahí en el juego, porque estas cosas las traen los niños, ¿no? El esconderse también, el esconderse. Eh, Pensaba si este momento de alienación al gran otro es previa al espejo, ¿no? No es, o sea, tiene que darse la alienación al gran otro para que se dé después la alienación con el semejante, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, cuando en la primer conceptualización de Lacan, donde dice, me quedé con esta frase, que el objeto del Fordyce es paréntesis simbólico de la presencia, si querés abrirlo. Eso lo puse yo. Yo lo puse. El objeto del Fordyce es paréntesis No simbólico. es objeto Ah. parcial de la madre seno, no es objeto parcial de la madre Sí, alimento, tenés razón, sí, ¿no? claro. Ahí, Sí, porque paréntesis lo entiendo, simbólico. claro, paréntesis simbólico porque en esta dimensión, en este tiempo, Lacan va a traer a la madre como la que puede dar o rehusar. Va a decir que si todo lo que da puede ser rehusado. Entonces, en ese tiempo, ella puede aportar todos los objetos, pero en el seminario 5 ya lo trae en la dimensión del objeto, como algo que falta y esa falta puede contener todos los objetos que pueden ser dados. O sea, porque estuvo la falta, está la posibilidad del don y del don de varios objetos. O sea, esto es lo que yo voy siguiendo. Em, Acá hace como un pasito, ¿no? No es el objeto parcial de la madre seno, sino la posibilidad de que el paréntesis de la presencia, o sea, la ausencia, y que allí contenga todos los objetos que pueda brindarse. Lo pensé en esa articulación con el seminario 4 de la relación de objeto, ¿no? Eso. Bueno. Gracias, Pau. Bueno, quería preguntarte sobre esto que traes del deseo, se articula con el significante de la presencia. Si lo puedes volver a abrir, que me costó. Bueno, sí, el deseo se articula con el significante de la presencia. Y porque acá en este tiempo Lacan trae algo que me parecía muy, muy interesante, que antes, antes de la palabra está la risa. Y, y bueno, me hacía acordar a lo que trae a Verasturi, ¿no? Que el niño juega con la sabanita, ¿no? Y cuando es cuando un niño empieza a reír y a sonreír, cuando justamente alguien le hace el típico juego de taparse o el mismo niño se tapa
con la sabanita. Allí aparece o desaparece el mundo, aparece o desaparece ese otro, ¿no? Entonces está articulado a la presencia. Ahí ubica esto, ¿no? Como esta dimensión donde está el interjuego, ahí hay algo de lo que se puede como crear en esta demanda, en la llamada, y bueno, luego, luego que la llamada del objeto se hace presente, el niño ahí sonríe, y bueno, y allí aparece algo que, como dice acá Lacan, algo del deseo, ¿no? Porque hay algo de la satisfacción, dice, del deseo. Hay algo de la satisfacción de la demanda y hay algo de la satisfacción del deseo. No solo con la satisfacción del deseo, sino con el más allá de la presencia. Dice, hay algo más allá de que hay algo que va captando en el otro. Entiendo como algo de la dimensión del amor o del deseo, de la madre, como hay algo allí que se produce. Entonces, por eso dice, más allá de que la madre esté presente o ausente, ya al proponerle el juego o al responder, hay algo que está más allá. ¿Se Eso puede es lo que... pensar como el deseo más allá del objeto? Claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, eso, más allá del objeto. Está bueno, muy bueno. Gracias. No, ustedes. ¿Podés volver a tomar lo que se juega en las faltas, las pérdidas, en la alienación y la separación? Y si en esto de que surge en la experiencia me dice eso, pero ¿qué quiere? Ahí como que empieza a colocar un corte ahí el niño, ¿no? Es otro momento ahí. Si podés abrir algo de eso. Y bueno, siempre tenemos que recordar que entre un significante y otro significante aparece el sujeto, ¿no? Allí está, en ese entre, ahí surge el sujeto, ¿no? Esa es una dimensión, ¿no? Em, Esto, ¿no? La alienación del sujeto es un tiempo del advenimiento del sujeto en el campo del gran otro, ¿no? Es un tiempo de la constitución. Entonces es un tiempo donde el sujeto allí, porque pensaba, ¿a qué se aliena? ¿A qué se une? Al otro. ¿Pero a qué del otro? A la cadena significante, entiendo, del otro, ¿no? Y bueno, esa operación, siempre hay un significante primero, entonces el sujeto se aliena allí, pero de allí, ¿no? Sale, se deduce, nace un significante que lo representa, ¿no? El S2. El sujeto está en ese ya S2, digamos, está entre los significantes, pues es un significante para otro significante, ¿no? Em, y bueno, esto me parece. El S1 por ahí lo designa en su ser y el otro significante, el S2, ¿no? Es como el que le da como un sentido, pensaba, ¿no? Y el sujeto está allí, entre significantes, ¿no? Bueno, eso. Entiendo que, y en esos intervalos, vos traías los de los intervalos en el discurso, ¿no? Bueno, porque es allí donde, bueno, creo que es ese tiempo donde sí está esa ansia, donde ahí surge la pregunta, es ese momento, entiendo que el sujeto no capta qué es lo que el otro lo vivencia, lo percibe como opaco, como dice en el seminario 6. Entonces viene la pregunta, ¿qué me quiere? Y frente a esa pregunta formula una respuesta, ¿no? Entonces se hace ser un objeto, bueno,
y allí se constituye el fantasma. Pero es en ese momento, me parece, el entre significantes, y hay algo ahí que no se entiende para el sujeto, podríamos, ¿no?, imaginarizar. Entonces allí ofrece una respuesta, ¿no? Pero bueno, no sé si te respondí. Cintia formuló la pregunta, el deseo de desear y no tanto de lo deseado. Bueno, acá lo digo de alguna manera, claro, y no tanto de lo deseado, el deseo de desear. Deseo de deseo. No es deseo esto o lo otro, no. Eso sería un anhelo, ¿no? Estaría más del lado del anhelo, ¿no? El deseo es, bueno, justamente, primero es el deseo del gran otro y después, como nos trae Lacan, ¿no? En este tiempo del juego del Fordá, el deseo, dice, se humaniza, es decir, toma una dimensión simbólica. Ese deseo ya no es del otro, es un deseo propio. Pero bueno, es un tiempo de la constitución del deseo, ¿no? Así que es un deseo inconsciente. El anhelo estaría más del lugar de la conciencia, ¿no? Digo, de lo deseado allí. Bueno, y no tanto de deseo, de lo deseado, de lo deseado. Bueno, Alicia, gracias por las preguntas. Hola, hola, Paula, me pareció muy rico tu recorrido por los seminarios y decía el valor de esto que dice Lacan, en qué conceptos el analista amarra su práctica, ¿no? Cómo fuiste siguiendo la elaboración en cada seminario para seguir el juego. Y pensaba el valor de contar con los conceptos, y en este punto que es fundamental esto que traías del tiempo de emergencia de la angustia, porque allí uno puede equivocarse en los registros, ¿no? Tomar lo imaginario por lo simbólico, confundirlo, digo, en cuanto al valor de la ausencia, no es la ausencia la que trae la angustia, es la inminencia de la presencia, decías, ¿no? Me parece que es un concepto muy fundamental, porque como fuiste recorriendo, la angustia pide la falta, ¿no? No se Exacto. trata de... Claro, me parecía muy rico como habías apresado ese concepto. Gracias, Paula. No, gracias a vos, Ali. A mí me pareció sumamente revelador esta dimensión de que la angustia, digamos, aparece cuando falta la falta. Y en el juego siempre está la dimensión de la falta, ¿no? Y en este tiempo de la constitución subjetiva, esto lo trae en relación al estadio anal, eh, y dice que lo que provoca la angustia no es, bueno, el juego, no es la dimensión del el ritmo, no es la dimensión de que algo se haga presente y ausencia, sino que esté siempre presente. Y trae esta dimensión de la madre ahí encima, limpiándole, dice así, el culo al niño todo el tiempo. Eso es lo que angustia. O sea, qué valor que tiene para un niño, ¿no? Que una madre pueda mirar hacia otro lado, desear esto que me preguntaba Facu, ¿no? Que hay más allá de la presencia, un deseo, que la madre pueda mirar para otro lado, ¿no? Si está todo el tiempo encima, hay angustia. Y el niño juega, cuando juega, si uno se pone a prestar atención, siempre hay tiempos donde juega la falta, siempre hay algo que falta, ¿no? Siempre hay algo que puede circular, y porque está la falta puede algo circular, ¿no? Y hacer los recorridos que hace Juanito, ¿no?
con todo, justamente a él le faltaba la, in- la liana del padre, digamos, ¿no? Y por eso puede jugar. Así que bueno, y también está otra dimensión de que el juego puede, puede hacer con algo de la angustia, ¿no? Es el permiso, es la posibilidad de que ese niño haga algo con su angustia, ¿no? Le permite una cobertura. Bueno, eso. Gracias, Ali. Silvia. Bueno, hola de nuevo a todos. Bueno, lo mío es breve, no sé si tanto como pregunta, pero sí, Pau, agradecerte verdaderamente todo lo que trajiste, pero agradecer que me quedé con el tema de la risa y de la sonrisa. ¿Qué valor tiene, qué valor en la clínica? Porque esto que responde, vos decías, ¿no? A todos los juegos maternales, que en la inauguración del juego está la esencia repetitiva. Y digo, qué importante, porque me vinieron algunos casos, pero me vino sobre todo el caso de un niño, muy niño cuando lo tomé, que no sonreía, era muy serio. Yo le preguntaba, ¿no? ¿Por qué tan serio? Mirá, bueno, no importa, igual me queda para mí esto, que por eso te agradezco, porque de algún modo me respondiste esa pregunta que a mí me había quedado sin responder. Y le preguntaba por qué tan serio, pero este niño aparte no jugaba, quería hablar, no jugaba. Y cuando empezó a jugar en el consultorio, su primer juego fue el de las escondidas, en un consultorio de 2 metros cuadrados, más o menos, ¿no? Pero él para jugar a la escondida me decía, date vuelta. Y empezó, y sabes que poco a poco ahora me doy cuenta, a precup, como decía recién Lidia, empezó a sonreír el niño. Y sabes que ese niño había sido, la madre lo había dejado cuando él tenía 2 meses de edad. Digo, qué importante esto de los juegos maternales. Ahora me lo trajiste, lo voy a incorporar dentro de las preguntas de cuando llega un niño. Si hubo ese tiempo, ¿no? Porque te agradezco por la importancia que tiene ese tiempo. Sí, bueno, sí, realmente. Y si también el niño pudo reír, sonreír, si hizo juegos si hizo la Leo, si jugó ¿no? Con las palabras, con los sonidos, si exploró allí, ¿no? Eh, o si dijo mamá, papá, ¿no? Estas preguntas. Lacan en el seminario 10 dice que si uno abre y cierra la boca con la letra A, sale mamá y papá. Y ese pequeño juego es ya algo del orden de la llamada, ¿no? Así que bueno, sí, son cuestiones que están buenas tenerlas bueno, cuando llegan los padres y que preguntan, ¿no? También, esa es todo otro capítulo, ¿no? Las entrevistas a padres y cómo, bueno, ir trabajando, qué preguntar, por dónde ir, ¿no? Pero está bueno. Bueno, El gracias. valor de, El voy a valor. incorporar esto en la encuesta con los padres. ¿Sonreía este niño? Este niño ha sonreído. O Gracias. sonríe ahora, Gracias cuando empezó a sonreír. Sí. Bueno, en las anamnesis, la anamnesis que propone Averasturi, que es todo un cuestionario, está esto, ¿no? Averasturi había hecho esto, una anamnesis donde aparece, bueno, varias preguntas, más, digamos, del orden, sí, consideraba ella los cortes, ¿no? Cuándo había hablado, cuándo se había parado, cuándo dejó la mamadera, cuándo dejó los pañales, ¿no? Estaba la famosa anamnesis que propone ella. Bueno, la dentición, si hubo una mudanza, un fin de semana, escribir un fin de semana. Bueno, eso es interesante de leer también para tenerlo en cuenta, ¿no? Está bueno. Solo una acotación. Podemos decir entonces que los primeros juegos empiezan entre la madre y el niño, ¿no? Esa propuesta materna o quien lo cuide al niño, quien haga de suplencia,
¿no? El que le propone, ¿no? Sí, pensaba en esto que nos trae Marga, ¿no? Acá en el grafo que ella, donde está, ahí en ese tiempo, en el centro, donde está el otro maternal, el objeto de amor, la madre fálica y el niño, objeto del deseo. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Donde está ese primer tiempo de la Constitución, ¿no? Allí. Bueno, estamos en hora. Bueno, queremos agradecerles a todos los que vinieron, a todos los que están allí virtual, a todos los que acompañaron este tiempo de este seminario. Así que bueno, los esperamos en el nuevo próximo aviso del próximo seminario. Bueno, les agradecemos.